Hola, ¿cómo están? Vamos a resolver el ejercicio número 4 del trabajo práctico número 10. Analice gráficamente el mercado de pollo en la ciudad de Salta en el corto y en el largo plazo. Suponga costos constantes, cuando ocurre cada uno de los cambios que se presentan a continuación. Indique en cada caso qué pasa con el precio y la cantidad de equilibrio. A. Se coloca un impuesto por kilo de pollo. B. Se coloca un subsidio por kilogramo de pollo. C. Se coloca un precio máximo. D. Se coloca un precio mínimo. Muy bien, entonces tengamos en cuenta que nos están diciendo que en el largo plazo debemos suponer costos constantes. Eso quiere decir que la curva de oferta de la industria va a ser horizontal. En particular, pueden consultar el libro de Pindyck en la página 198, donde habla sobre la maximización de los beneficios y la oferta de la competencia perfecta. En particular, lo que indica el autor es que la curva de oferta a largo plazo de una industria de costo constante es, pues, una línea recta horizontal a un precio que es igual al costo medio mínimo de producción a largo plazo. A cualquier precio más alto, los beneficios serían positivos, aumentaría la entrada de empresas, se incrementaría la oferta a corto plazo y por lo tanto el precio subiría presiones a la baja. Entonces, vamos a estar en presencia de una curva de oferta que va a ser horizontal en el largo plazo para este mercado que estamos analizando. El precio va a ser el costo medio mínimo. Acuérdense que en el largo plazo, ¿qué tipo de beneficio tienen las empresas competitivas? Beneficios normales. Bueno, veamos entonces. Ejercicio 4. Se coloca un impuesto por kilogramo de pollo. Entonces hemos graficado qué ocurre en el corto plazo. En el corto plazo vamos a tener la demanda y la oferta de mercado con las pendientes respectivas. La demanda con pendiente negativa y la oferta con pendiente positiva. Entonces determinamos el equilibrio, que es en x sub 0 asterisco, es la cantidad de equilibrio, y este sería el precio de equilibrio. Muy bien, pero si se coloca un impuesto por kilogramo de pollo, habíamos dicho que era como que la oferta va a sufrir el desplazamiento de la oferta al imponer este impuesto, va a ser similar a un aumento de los costos. Entonces vemos que la curva de oferta se desplaza hacia la izquierda. Fíjense que el desplazamiento es paralelo. ¿Cuál es la diferencia entre esta nueva curva de oferta y la inicial? Bueno, la distancia no es otra cosa que el impuesto. Entonces aquí ya vamos a diferenciar entre el precio que paga el comprador y el precio que paga el vendedor. El consumidor va a pagar este precio, P de X sub D, mientras que el oferente va a recibir el precio P de X sub O. La diferencia es el impuesto, o sea, el consumidor va a pagar el impuesto más el precio que recibe el productor. La cantidad ofrecida, la cantidad de equilibrio, fíjense, en este caso es menor que el inicial. Disminuye el precio que recibe el productor, porque antes, acuérdense, en equilibrio, el consumidor y el productor, el consumidor iba a pagar el mismo precio que iba a recibir el productor. Ahora disminuye el precio que recibe el productor, P de X sub O es menor que P de X asterisco, y disminuye la cantidad transada de equilibrio, y el consumidor debe pagar un precio más alto. ¿Qué ocurre en el largo plazo? Bueno, acá no pusimos, pero esta curva, esta recta que está en verde es la demanda. Esta es la demanda. Y estas rectas que tenemos en azul, primero tenemos la curva de oferta.
Entonces el equilibrio inicial viene dado por el punto E, donde tenemos la cantidad de equilibrio y el precio de equilibrio. Ahora bien, se incorpora un impuesto, por lo cual fíjense que la curva de oferta se desplaza hacia arriba. La distancia entre esta curva y la anterior son los impuestos. Entonces, el precio que paga el consumidor va a ser P de X sub D. El precio que recibe el productor va a ser el mismo que el precio de equilibrio inicial. La cantidad de equilibrio transada, fíjense que va a ser menor. X sub 1 asterisco es menor que X sub 0 asterisco. Y en este caso el productor traslada el impuesto al consumidor, porque el consumidor va a tener que pagar el impuesto más lo que recibe el productor. Y lo que recibe el productor, fíjense que es lo mismo que el precio de equilibrio inicial. Muy bien, eso es lo que ocurre en el largo plazo. Veamos qué ocurre si se coloca un subsidio por kilogramo de pollo. Entonces vamos a analizar qué ocurre en el corto plazo y en el largo plazo. En el corto plazo tenemos la curva de demanda con pendiente negativa y la curva de oferta con pendiente positiva. El equilibrio inicial viene dado en el punto E, donde tenemos la cantidad de equilibrio y el precio de equilibrio. Bueno, ahora se coloca un subsidio. Que se coloque un subsidio, ¿qué es lo que si se coloca un subsidio, ¿qué va a ocurrir con la oferta? Esto lo vamos a considerar, va a haber un desplazamiento hacia la derecha o hacia abajo, si quieren, de la curva de oferta. La distancia va a ser S, que es el monto el valor del subsidio. En este caso estamos hablando de un subsidio específico por unidad del bien, entonces esto se mide por kilogramos de pollo. Y lo que tenemos acá es la nueva curva de oferta que considera el subsidio. Esa nueva curva de oferta, la nueva oferta va a tener un comportamiento similar al que hubiera ocurrido si se disminuían los costos de producción. Acuérdense que con un impuesto nosotros decíamos la curva de oferta se desplaza hacia arriba. Si se coloca un subsidio, vamos a ver que la curva de oferta se desplaza hacia la derecha, o sea, tiene un comportamiento similar como si hubieran disminuido los costos de la empresa. Bueno, entonces ahora el equilibrio ya no es en el punto E, sino que acá vamos a observar que la curva de demanda con la nueva curva de oferta hacen intersección en este precio. Bueno, entonces ahora la cantidad transada es X sub 1 asterisco, el precio que paga el comprador es P de X sub D, luego está el subsidio, entonces si sumamos el precio que paga el consumidor más el subsidio, vamos a obtener el precio que recibe el productor. El precio que recibe el productor, fíjense, es mayor que el precio de equilibrio inicial y el precio que paga el consumidor es menor que el precio de equilibrio inicial. Y la cantidad transada en este caso aumenta. X sub 1 asterisco es mayor que X sub 0 asterisco. Bueno, eso era en el corto plazo. Ahora veamos qué ocurre en el largo plazo. Ahora tenemos una curva de oferta que es horizontal. Entonces, el equilibrio inicial se daba en el punto E. La cantidad de equilibrio era X sub 0 asterisco. El precio de equilibrio era P de X asterisco. Bueno, muy bien, entonces se incorpora este subsidio y en este caso vamos a ver que la curva de oferta se desplaza hacia abajo, que va a ser esta curva de oferta. Bueno, entonces, ¿cuál es el precio que paga el consumidor? Ahora el precio que paga el consumidor es P de X sub D, que es menor que el precio de equilibrio. El precio que recibe el oferente va a ser el mismo que el precio de equilibrio inicial. Y en este caso, fíjense que la cantidad transada es mayor. Muy bien, entonces eso es lo que observamos en el largo plazo. Ahora consideremos el caso en el que se coloca un precio máximo. Un precio máximo que nos está indicando que
el techo, el valor más alto que se puede cobrar por dicho bien, es ese valor que es el precio máximo. Un precio por encima del precio máximo es ilegal. Fíjense que si el precio es máximo, va a ser efectivo cuando se establece debajo del equilibrio. Si se establece por encima, acuérdense que el precio máximo actúa como un techo. Entonces, supongamos que el precio máximo sea 9 y que el precio de equilibrio sea 6. Entonces, como el máximo precio que se puede cobrar es 9, bueno, ya no me acuerdo si había dicho 9 u 8. Bueno, si el precio máximo supongamos que es 9 y el precio de equilibrio es 6, entonces es posible, se va a conservar el equilibrio. Sin embargo, si establecemos un precio máximo por debajo del equilibrio, este va a ser efectivo. En este caso, vamos a observar que en el equilibrio inicial teníamos la cantidad de equilibrio que era X asterisco y el precio de equilibrio era P de X asterisco. Acá teníamos el punto de equilibrio. Bueno, si se establece un precio máximo por debajo del equilibrio, o sea, uno que sea efectivo, entonces vamos a observar que la cantidad demandada es mayor que la cantidad ofrecida. Estamos en presencia de un exceso de demanda. Entonces vamos a observar en relación a la situación inicial que el precio disminuye, pero que la cantidad transada disminuye también, porque ahora, ¿cuánto se va a vender? Se va a vender X sub O y en la situación inicial se vendía X asterisco. Muy bien, en el largo plazo, bueno, acá esta curva en azul y esta curva en azul es la curva de oferta, bueno, una recta, y en verde tenemos la demanda. Entonces determinamos el precio de equilibrio, que sería P de X asterisco, y la cantidad de equilibrio, que sería X asterisco. Bueno, pero ¿qué ocurre? Para que el precio máximo sea efectivo, debe establecerse por debajo del equilibrio. Entonces ahora vamos a establecer un precio máximo por debajo de esta recta azul, que era la curva de oferta. Bueno, entonces podemos decir, bueno, entonces la intersección vamos a ver que es un X mayor que X asterisco. Sin embargo, tengamos en cuenta que en esta industria, la curva de oferta de la industria en particular, ¿qué nos indicaba? El precio al cual el costo medio es mínimo. Entonces, a un precio por debajo de de este valorcito, de P asterisco, no van a producir nada, porque acuérdense que en el largo plazo las firmas tienen beneficios normales. En este caso, si venderían algo a un precio máximo, a ese precio máximo que ustedes observan en amarillo, esa recta horizontal, y fíjense que estarían teniendo pérdidas, por lo cual no ofrecerían nada a ese precio máximo. Se coloca un precio mínimo, acá está mal. Acá el último caso es un precio mínimo. Muy bien, ahora sí. Se coloca un precio mínimo, que es la última opción que nos plantean en este ejercicio. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Bueno, si se plantea un precio mínimo en el corto plazo, nosotros tenemos la curva de demanda, la curva de oferta, y el precio mínimo, en este caso, para que sea efectivo, lo vamos a plantear por encima del equilibrio, lo vamos a fijar por encima del equilibrio. ¿Por qué? Porque si lo fijáramos debajo del equilibrio, acuérdense que es un precio mínimo, entonces sería el piso. Entonces, un precio por debajo del precio mínimo no se puede cobrar, pero sí un precio por encima del precio mínimo. Entonces, en ese caso, no sería efectivo el precio mínimo y
Y la cantidad transada sería X asterisco y P de X asterisco tal como en el equilibrio inicial. Bueno, si se establece un precio mínimo por encima del equilibrio, noten que observamos que para ese precio la cantidad demandada es X sub D, la cantidad ofrecida es X sub 0, X sub O. Bueno, diferente de X asterisco, que era la cantidad de equilibrio inicial y el precio de equilibrio inicial. Ahora el precio es el precio mínimo, que fíjense que va a ser más alto que el precio de equilibrio. Pero ¿cuál es la cantidad transada? En este caso que observamos aquí hay un exceso de oferta. ¿Cuánto efectivamente se va a transar en este mercado? X sub D, que es menor que X asterisco, que era la cantidad de equilibrio inicial. Muy bien, ¿qué ocurre en el largo plazo? En el largo plazo, el precio mínimo, bien, bueno, tanto en el largo como en el corto plazo, el precio mínimo va a ser efectivo cuando se fije por encima del equilibrio. El equilibrio inicial, en este caso, acuérdense que estábamos hablando de que en el largo plazo la curva de oferta de la industria es una recta horizontal, cuyo precio es igual al costo medio mínimo. Entonces el equilibrio inicial viene dado por X asterisco, que es la cantidad de equilibrio, y P de X asterisco, que es el precio de equilibrio. Bueno, ahora se establece un precio mínimo por encima del equilibrio. ¿Van a producir a este precio las empresas que conforman la industria? Y sí, porque fíjense que acá ya están cubriendo el costo medio mínimo. Entonces, a un precio mínimo como este amarillo que tenemos acá, entonces van a obtener beneficios. Entonces, en este caso, vamos a ver que en el largo plazo disminuye la cantidad de equilibrio y puede ser que se produzca un exceso de oferta porque van a entrar más firmas al mercado estimuladas por este precio mínimo y entonces va a ocurrir un exceso de oferta y a su vez eso puede desencadenar que haya un descenso en el precio porque va a haber muchas unidades del bien y no va a haber tantas ventas. Entonces las empresas para vender van a reducir el precio. Bueno, en este caso entonces ya hemos observado qué ocurre con el mercado de pollos cuando se establece un impuesto por kilogramo de pollo, un subsidio por kilogramo de pollo, se coloca un precio máximo y un precio mínimo, analizando qué ocurre en el corto plazo y en el largo plazo. Con esto terminamos el ejercicio.